Mi querida amiga, hay una verdad profunda que el Espíritu Santo ha estado depositando en lo más íntimo de mi ser a lo largo de incontables días. Se trata de un entendimiento tan sublime, tan transformador en su esencia, que si me acompañas en este viaje de revelación hasta el postrer instante de nuestro compartir, estoy completamente convencida de que tu existencia experimentará un cambio irreversible. La jornada de hoy nos llevará a desvelar contigo el secreto más preciado que Él mismo me confió, el sendero para transitar en una serenidad que supera cualquier comprensión humana. Una placidez que no se rige por la fluctuación de las circunstancias externas, sino que brota ininterrumpidamente como un caudal cristalino, directamente del glorioso trono de Dios. Oh mi apreciada amiga, si en algún momento has percibido tu corazón agitado cual mar embravecido, si has conocido esas noches en que el reposo se esquiva y los pensamientos danzan sin tregua en tu mente, entonces, sin lugar a dudas, este mensaje está concebido específicamente para ti. Me gustaría muchísimo que me compartieras en los comentarios si alguna vez has sentido el dulce roce de su presencia, aún en medio de la más feroz tempestad, porque hoy quiero grabarte en el alma la certeza de que no estás sola en esta búsqueda incansable de la verdadera paz. Permanece atenta, mi amor, porque tengo un sinfín de conocimientos que desearía compartir contigo, tantos tesoros que el Espíritu Santo ha depositado con amor en mi corazón, destinados enteramente a ti. Recuerdo cada detalle como si hubiera acontecido en el más reciente de los ayeres. Era una matinal grisácea de noviembre, envuelta en el manto de la melancolía invernal, y yo me hallaba en la quietud de mi modesto aposento de oración. Mi corazón se sentía abrumadoramente pesado, tan saturado de inquietudes y desasosiegos, que parecía a punto de reventar, incapaz de contener la avalancha emocional. Las preocupaciones se apilaban sin piedad como densas y ominosas nubes de tormenta. La vastedad de la iglesia y sus necesidades, la legión de enfermos que aguardaban con anhelo una sanidad, las cartas repletas de la desesperación de personas que llegaban sin cesar a mi oficina, día tras día, cada una portando su propia carga de aflicción. Y fue en medio de esa profunda angustia existencial, mi querida amiga, cuando el Espíritu Santo, con una dulzura inefable, comenzó a impartirme la lección más hermosa y liberadora de toda mi vida. Yo me encontraba allí, postrada humildemente, con el rostro bañado en el torrente de mis propias lágrimas, cuando de improviso, oh mi amada amiga, no encuentro las palabras adecuadas para describir lo que aconteció. Fue como si una brisa etérea de origen celestial impregnara cada rincón de aquella habitación, no un viento natural o terrenal, sino su presencia misma tan vívida, tan palpable, que pude percibir cómo cada diminuta fibra de ansiedad en mi ser empezaba a desvanecerse, a disolverse por completo como gránulos de sal en un cuenco de agua tibia. Y en ese instante su voz resonó en mi espíritu, no audible a los oídos como la tuya o la mía, sino aquella dulce y penetrante voz que se comunica directamente con el alma. Caterine, hija mía, ¿por qué te empeñas en luchar contra la corriente del río cuando podrías simplemente abandonarte a su suave fluir en ese momento preciso? Algo fundamental se transformó en mi fuero interno. Comprendí con claridad meridiana que había estado nadando con obstinación en contra de la corriente de su soberana voluntad, intentando controlar cada situación, cada desenlace, cada milagro, cuando lo único que él anhelaba de mí era una entrega total, un abandono confiado a su paz perfecta. El Espíritu Santo, mi queridísima amiga, es comparable a un río desbordante que gentilmente arrastra todo aquello que le entregamos con fe. Pero nosotras, oh cuánto nos aferramos a nuestras propias riberas, cuánto nos resistimos a sumergirnos por completo en sus aguas de reposo y sosiego. Aquella mañana aprendí una verdad indeleble. La paz no se halla en la contienda infructuosa contra las circunstancias adversas, sino en la entrega absoluta de las mismas a aquel que detenta el control supremo sobre todas las cosas. Y si esta revelación resuena en tu alma, te invito a unirte a nuestra comunidad para seguir explorando estas verdades. No olvides suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte ninguna de estas preciosas enseñanzas que el Espíritu Santo me comparte para ti. ¿Sabes qué otra maravilla me reveló después? Una visión tan exquisita, tan embellecedora que aún hoy al evocarla me embarga una profunda emoción. Contemplé un jardín, el jardín más majestuoso y armonioso que pudieras concebir, donde cada flor crecía sin el menor esfuerzo aparente, bajo la custodia amorosa del jardinero celestial. Las rosas no se inquietaban por la inminencia de su florecimiento, simplemente absorbían el sol vivificante y la lluvia refrescante. Los lirios no se angustiaban por su propia magnificencia, solo se abrían de manera natural al amor que los envolvía. Y el Espíritu Santo me susurró al oído del corazón: así anhelo que vivas, hija mía, como estas flores que depositan su plena confianza en la labor del jardinero.
Querida amiga, ¿acaso has intentado alguna vez asumir el rol de jardinera de tu propia existencia? O yo lo hice por largos y extenuantes años. Me esforcé en controlar cada delicado pétalo, cada frágil hoja, cada incipiente fruto. Me desgasté intentando forzar que las cosas prosperaran según mis tiempos, a mi particular manera, con una terquedad que ahora reconozco como infructuosa. Pero él, con su infinita paciencia, me enseñó que su método es siempre el más acertado, invariablemente el más hermoso, y perpetuamente perfecto en su propio y divinal cronograma. Permíteme compartir contigo un episodio que transformó por completo la trayectoria de mi ministerio, dejando una huella indeleble en su esencia. Ocurrió durante una de nuestras asambleas en la ciudad de Pittsburgh. Allí se presentó una mujer cuyo nombre era María Elena, que había emprendido un largo viaje desde México, acompañada de su pequeña hija de apenas 6 años. La niña había venido al mundo con una condición médica en su columna vertebral, una anomalía que, según los pronósticos médicos, jamás le permitiría deambular con normalidad. María Elena había invertido hasta el último centavo de sus ahorros en un sinfín de tratamientos. Había derramado lágrimas noches enteras, intercediendo y rogando a Dios hasta que su voz se extinguía y las palabras se disolvían en la desesperación. Al verlas ingresar a aquella reunión, mi corazón se conmovió hasta lo más hondo de mi ser, experimentando una empatía visceral. Pero, mi querida amiga, me sentía desorientada, sin saber qué acción emprender. La carga que percibía por aquella familia era tan intensa, tan abrumadora, que comencé a orar con una vehemencia desesperada. Señor, imploré, debes sanar a esta niña, debes obrar un milagro. Y fue entonces, en medio de mi urgente súplica, que el Espíritu Santo me detuvo con una delicadeza y suavidad que solo Él posee. Caterine, me dijo en el santuario de mi corazón, estás intentando usurpar mi labor. En ese instante, una iluminación profunda me invadió. Comprendí con claridad que me encontraba saturada de ansiedad, no de fe genuina. Estaba intentando forzar la manifestación del milagro, en lugar de simplemente reposar en su voluntad perfecta y soberana. Así que procedí a hacer lo que él me había instruido en aquella matinal gris de noviembre. Me rendí por completo en un acto de abandono total. Cerré mis párpados, inspiré profundamente y le susurré con convicción: Padre, esta niña es tuya, su sanidad reside enteramente en tus manos, yo descanso en tu voluntad impecable. Y fue en ese preciso instante, mi apreciada amiga, cuando su inmaculada paz inundó cada recoveco de mi ser como una miel dorada y cálida. No era una resignación teñida de tristeza en absoluto, era por el contrario una confianza inquebrantable, un reposo absoluto en su amor que no conoce límites. Durante el servicio, mientras ministrábamos con fervor, mantuve aquella actitud de sosiego y quietud. No ejercí presión, no intenté manipular las circunstancias para que el milagro se manifestara. Simplemente me moví al compás de la corriente de su espíritu, permitiendo que Él fuera Dios en toda su majestad. Y cuando menos lo esperaba, mis ojos presenciaron a la pequeña avanzar, dando pasos firmes en dirección al altar. No fue mi diestra, mi querida amiga, fue su mano la que enderezó aquella columna vertebral. María Elena lloraba y exclamaba de un gozo incontenible, pero lo que más honda impresión causó en mí fueron sus palabras posteriores. Hermana Caterine, durante toda la reunión vi en usted una serenidad que aquietó mi alma. Antes de presenciar el milagro en mi hija, vi el prodigio de la paz en su semblante. Aquella noche una verdad ineludible se grabó en mi entendimiento. Cuando transitamos en su paz, nos convertimos en canales vivientes de esa misma placidez para el prójimo. Te animo a que explores más sobre cómo ser un canal de su paz. No olvides suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte ninguna de estas preciosas enseñanzas que el Espíritu Santo me comparte para ti. Oh, mi queridísima amiga, ¿te das plena cuenta de la magnitud de esta verdad? La serenidad que emana del Espíritu Santo no está destinada únicamente para nuestro propio beneficio personal. Es, por el contrario, una dádiva celestial que se multiplica exponencialmente, que se derrama con abundancia sobre todos aquellos que nos circundan. Cuando internalizamos el arte de reposar en Él, nos transformamos en auténticos oasis de calma en medio del vasto desierto de ansiedad que, lamentablemente, caracteriza a nuestro mundo contemporáneo. Pero permíteme ser enteramente honesta contigo, porque el Espíritu Santo jamás me ha permitido edulcorar la verdad, por más desafiante que ésta pueda ser. Aprender a transitar en esta profunda paz no es un evento que ocurre de la noche a la mañana, cual acto de magia. Es más bien un proceso continuo, una escuela de vida donde el Espíritu Santo funge como el maestro más paciente y amoroso que jamás podrías imaginar. Hubo días, muchos días, en los que recaí en mis antiguos patrones de ansiedad y afán de control, con una frecuencia que a veces me descorazonaba.
Recuerdo con particular nitidez una tarde, tras recibir noticias desalentadoras sobre la precaria situación financiera del ministerio. Los números se negaban a cuadrar, las deudas se acumulaban como montañas imposibles de escalar, y me encontré de nuevo en aquel familiar y desolador lugar de preocupación. Comencé a elaborar listas interminables, a planificar soluciones frenéticas, a contactar a innumerables personas. Mi mente era un torbellino de actividad febril y desordenada. Fue entonces, en medio de aquel torbellino mental, cuando el Espíritu Santo, con una ternura que solo Él es capaz de exhibir, me confrontó. Hija, me susurró al alma, ¿dónde se encuentra tu paz? Sus palabras, cual espejo inmaculado, reflejaron la cruda realidad de mi corazón en ese instante. Había vuelto a tomar las riendas del control, había abandonado la confianza plena en Él, había desertado del río caudaloso de su paz para intentar navegar por mi cuenta en las aguas turbulentas de la incertidumbre. En aquel instante crucial, mi querida amiga, tuve que afrontar una decisión trascendental. Podía persistir en mi estado de ansiedad sumida en mi esfuerzo humano inútil, o podía retornar a aquello que Él me había enseñado, es decir, rendirme por completo, descansar en su providencia, confiar sin reservas. Elegí la segunda opción, a pesar de que cada fibra de mi mente racional intentaba persuadirme de que era un acto de irresponsabilidad, de que debía hacer algo de inmediato. Me postré en oración y con un corazón humilde le dije: Padre, esto también es tuyo. Si este ministerio es conforme a tu voluntad, tú proveerás. Si no lo es, que se haga tu voluntad soberana. Y una vez más, esa paz sobrenatural, incomprensible para la lógica humana, inundó todo mi ser, no porque las circunstancias experimentaran un cambio inmediato, sino porque yo regresé al santuario de la confianza absoluta en su inquebrantable fidelidad. ¿Sabes lo que ocurrió después? En la semana subsiguiente recibimos la donación más cuantiosa en la historia del ministerio, proveniente de una fuente completamente inesperada, un verdadero milagro de provisión. Pero lo más sublime no fue la dádiva material, sino la profunda lección que internalicé. Cuando reposamos en su paz, Él se encarga de los más mínimos detalles de maneras que jamás podríamos concebir o planificar con nuestra limitada mente. Mi querida amiga, anhelo que asimiles algo de capital importancia. La paz que emana del Espíritu Santo no equivale a la ausencia de problemas, no se traduce en una existencia exenta de desafíos o dificultades. La auténtica paz reside en la presencia ininterrumpida de Dios en medio de cualquier vicisitud. Es la certeza, con una convicción que trasciende las circunstancias, de que tu Padre Celestial mantiene el control absoluto sobre todas las cosas. Jesús mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos prometió una vida sin tormentas, pero sí nos garantizó su presencia constante en cada tempestad. Y donde reside su presencia, allí florece su paz. Para descubrir más sobre su presencia inquebrantable, no olvides suscribirte a Palabras de Catherine. Permíteme compartir contigo otro momento que grabó de forma indeleble en mi entendimiento la magnitud de esta verdad. Aconteció durante una de mis giras ministeriales, cuando acababa de recibir una llamada telefónica devastadora. Mi madre se encontraba gravemente enferma, y los pronósticos médicos no auguraban muchas esperanzas. Mi primera reacción instintiva fue la de cancelar todos los servicios programados y volar de inmediato a casa. Pero mientras realizaba los preparativos para partir, el Espíritu Santo me detuvo, no con palabras audibles en esta ocasión, sino con una profunda convicción que arraigó en mi espíritu. Sabía que cientos de personas habían viajado largas distancias para asistir a aquella reunión, individuos cuyas almas anhelaban un toque divino en sus vidas. Y también era consciente de que mi ansiedad por el estado de mi madre no aceleraría su sanación, así que tomé una determinación que solo pudo haber emanado del Espíritu Santo. Resolví permanecer y ministrar, pero no desde un estado de ansiedad o desesperación, sino desde la serenidad que proviene de saber que mi madre estaba en las manos del gran médico. Oré por ella con fervor, la encomendé al Señor con plena confianza, y luego me preparé para el servicio con un corazón rebosante de su paz. Esa noche, mi querida amiga, fue una de las reuniones más poderosas y llenas del mover de Dios que jamás había experimentado. El Espíritu Santo se manifestó de maneras extraordinarias. Fuimos testigos de sanidades asombrosas, liberaciones portentosas y vidas completamente transformadas. Y durante la totalidad del servicio mantuve aquella paz sobrenatural, sabiendo con certeza que mi madre se encontraba exactamente donde debía estar, en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial. Al culminar la reunión, recibí otra llamada telefónica. Mi madre había experimentado una mejoría milagrosa precisamente a la hora en que el servicio había dado inicio. Los médicos perplejos no encontraban explicación científica alguna, pero yo sabía con absoluta certeza lo que había ocurrido.
Cuando opté por caminar en la paz de Dios en lugar de sucumbir a mi ansiedad, Él pudo obrar libremente, tanto en el desarrollo del servicio como en la vida de mi progenitora. ¿Percibes el patrón, mi querida amiga? Cuando elegimos su paz por encima de nuestra preocupación, cuando depositamos nuestra confianza en su control soberano por encima de nuestro propio esfuerzo, Él es capaz de obrar cosas que exceden nuestra comprensión más allá de lo imaginable. Pero esto requiere una rendición total, un reposo absoluto en su fidelidad inquebrantable. El Espíritu Santo me enseñó que la auténtica paz es comparable a un ancla para el alma. No importa cuán feroces sean los vientos o cuán elevadas las olas, el ancla mantiene la embarcación segura y estable. Nuestra paz en Él es precisamente esa ancla. Las circunstancias pueden mutar, las emociones pueden fluctuar, pero nuestra alma permanece anclada en su amor inmutable. Conocí a una mujer en nuestras reuniones, Carmen, que se convirtió para mí en un hermoso y conmovedor ejemplo de esta verdad fundamental. La había encontrado durante una serie de servicios en California, y su historia me impactó profundamente. Había perdido a su esposo en un trágico accidente automovilístico, quedando desolada, con 3 hijos pequeños a su cargo y sin ningún recurso económico. Cuando la vi por primera vez, su rostro portaba las huellas inequívocas del dolor más agudo y la más profunda desesperación. Sus ojos apagados y sus hombros caídos bajo el peso de una carga que parecía humanamente imposible de soportar. Durante el servicio, mientras ministraba con fervor, podía sentir la intensidad de su sufrimiento, como ondas que se propagaban hasta el altar mismo. Tras la finalización del servicio, Carmen se me aproximó con lágrimas incontenibles que surcaban sus mejillas. «Hermana Caterine», me dijo con voz entrecortada, «¿cómo puedo hallar la paz cuando mi universo entero se ha desmoronado? ¿Cómo puedo encontrar el sosiego cuando ignoro cómo podré alimentar a mis hijos mañana? Oh, querida amiga, mi corazón se quebrantó por su profunda aflicción. Pero el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría, me proveyó exactamente las palabras que ella necesitaba oír. Tomé sus manos con ternura y le susurré: «Carmen, mi amada, tu paz no provendrá de la resolución de todos tus problemas. Tu paz emanará de la certeza de que el mismo Dios que nutre a las aves del cielo jamás permitirá que sus hijos padezcan hambre». Le impartí una enseñanza que el Espíritu Santo me había revelado, la distinción entre la paz del mundo y la paz que emana de Dios. La paz terrenal depende de que todo esté en perfecto orden. La paz divina, en contraste, existe incluso cuando nada parece estar en su lugar. Es una placidez que carece de sentido para la mente natural, pero que es absolutamente real para el espíritu que confía plenamente en Dios. Mira, le expliqué, vas a tener que elegir cada día, y si es necesario, cada hora entre la preocupación y la confianza. Cuando los pensamientos de pánico te asalten, tendrás que detenerlos y proclamar: «No, yo descanso en mi Padre Celestial». Le enseñé a recitar una oración sumamente sencilla pero cargada de poder. «Padre, este día es tuyo, estos hijos son tuyos, estas necesidades son tuyas. Yo descanso en ti». Para aprender a orar con mayor poder, considera suscribirte a Palabras de Catherine. ¿Sabes qué sucedió con Carmen? La seguí encontrando en nuestras congregaciones durante los subsiguientes meses, y fue un espectáculo sublime el presenciar su transformación. No porque sus circunstancias externas se modificaran de inmediato, pues continuaba siendo una madre soltera enfrentando desafíos palpables, sino porque ella asimiló la senda de transitar en la paz del Espíritu Santo en medio de aquellas adversidades. Me relató con posterioridad que cada mañana, antes de que sus vástagos despertaran, ella dedicaba unos instantes a realizar aquella oración de entrega, y cada vez que lo hacía, aquella paz sobrenatural inundaba su corazón. No eliminaba las responsabilidades del día, pero las envolvía con una calma que solo procede de las alturas. Los portentos comenzaron a manifestarse de formas sutiles, pero constantes. Una vecina que se ofrecía a cuidar a los niños sin costo, una oportunidad laboral de medio tiempo que apareció de la nada, donaciones anónimas que llegaban justo en el momento de mayor necesidad. Pero lo más conmovedor era la placidez que ella irradiaba. Sus hijos, años después, me confesaron que lo que más rememoraban de aquella época difícil no era la carencia económica, sino la serenidad de su progenitora, que les infundía una profunda seguridad. Querida amiga, estás comenzando a vislumbrar el patrón. La paz que emana del Espíritu Santo no es un lujo espiritual reservado para cuando todo marcha a la perfección. Es por el contrario una necesidad vital para cada jornada, especialmente para aquellos días teñidos de dificultad. Y Él anhela instruirte en ella, tal como me instruyó a mí, tal como lo hizo con Carmen y con millares de otras almas que han asimilado este secreto celestial. Pero existe algo más que el Espíritu Santo anhela que tú comprendas a cabalidad. La paz no concierne exclusivamente a nuestro bienestar personal.
Cuando transitamos en su paz, nos convertimos en genuinos instrumentos de esa misma serenidad para el prójimo. Somos como faros inmutables en medio de la tempestad, ofreciendo un bálsamo de esperanza y quietud a todos los que nos rodean. Rememoro una tarde en la ciudad de Detroit, cuando me vi inmersa en una situación que ilustra con perfecta claridad esta verdad inalienable. Había concluido el servicio y me dirigía hacia mi vehículo cuando mis oídos percibieron gritos procedentes del área de estacionamiento. Al aproximarme, observé a una joven pareja enfrascada en una discusión sumamente intensa. Él profería exclamaciones, ella derramaba lágrimas, y una tensión tan palpable se cernía en el aire que podía cortarse con un cuchillo. Mi primer impulso fue el de alejarme. Al fin y al cabo, se trataba de un asunto privado y no incumbía a mi persona. Pero el Espíritu Santo me impulsó a acercarme, no con la intención de predicar o de ofrecer consejos, sino simplemente para infundir su paz en aquella situación. Me aproximé lentamente y con una sonrisa apacible les inquirí: «Disculpen, ¿se encuentra todo en orden?». La reacción fue instantánea. Ambos guardaron silencio y fijaron su mirada en mí. Pero lo que aconteció a continuación fue una manifestación que solo pudo haber sido obra del Espíritu Santo. Una calma sobrenatural descendió sobre aquella pareja. Pude percibirlo en sus semblantes, en la manera en que sus cuerpos se distendieron, como si una brisa celestial hubiera acariciado sus corazones. No pronuncié palabras profundas, no recité un sermón, simplemente estuve presente, portando en mi interior la paz que el Espíritu Santo me había enseñado a cultivar. El joven me observó con los ojos anegados en lágrimas y me dijo: «Señora, desconozco su identidad, pero desde el instante en que se aproximó, algo mutó en mi corazón». Su novia asintió, visiblemente igual de sorprendida. Terminamos orando juntos allí mismo, en el estacionamiento, y aquella pareja se marchó con una placidez que no habían experimentado en meses. Esa vivencia me inculcó una verdad fundamental. Cuando portamos la paz del Espíritu Santo en nuestro interior, no necesitamos esforzarnos para compartirla. Se desborda naturalmente, como una fragancia que es imposible contener. Las personas son capaces de percibir la diferencia, de captar algo distinto en nosotros, algo que sus almas anhelan con profunda vehemencia. Mi querida amiga, ¿has notado cómo las personas se sienten atraídas hacia aquellos que transitan en una auténtica paz? No es una paz artificial o forzada. Es una placidez profunda, serena, que emana del conocimiento de que estamos completamente seguros en las manos de nuestro Padre Celestial. El mundo está repleto de individuos ansiosos, preocupados, estresados. Están en una búsqueda incesante de esa paz, aunque quizás no sepan cómo denominarla. Y cuando nos encuentran a nosotros, cuando experimentan esa calma sobrenatural que portamos, algo en sus espíritus reconoce aquello que han estado anhelando sin siquiera saberlo. Esto me evoca una historia preciosa que aconteció durante una de mis visitas a un hospital en la metrópolis de Nueva York. Había acudido a visitar a una dama de nuestra congregación que se recuperaba de una intervención quirúrgica. Mientras deambulaba por los pasillos, noté que varias enfermeras me observaban de una manera peculiar, pero no le concedí mayor importancia. Para seguir recibiendo estas historias inspiradoras, no olvides suscribirte a Palabras de Catherine. Después de dedicar un tiempo valioso a la hermana a quien había ido a visitar, una de las enfermeras se me aproximó en el pasillo. «Disculpe», me dijo, «¿podría formularle una pregunta?». Asentí, llena de curiosidad por lo que desearía saber. «Desde que usted ingresó al hospital hemos percibido algo distinto. Los pacientes están más serenos. El ambiente se siente más, no sé cómo expresarlo, más pacífico. ¿Qué posee usted que nosotras carecemos?». «Oh, querida amiga», mi corazón se colmó de gozo, no por mi persona, sino por la obra maravillosa que el Espíritu Santo estaba realizando a través de una vida rendida a su paz. Le expliqué a aquella enfermera que nada provenía de mí misma, sino de la presencia del Príncipe de Paz obrando a través de mi ser. «¿Cómo puedo obtener esa paz?», me inquirió con lágrimas en los ojos. «Laboro en oncología. Testifico tanto sufrimiento, tanta desesperanza. Hay días en que regreso a casa y no puedo contener el llanto». Mi corazón se conmovió por ella, pues comprendí que estaba experimentando precisamente lo que yo había vivenciado antes de asimilar la senda de transitar en la paz del Espíritu Santo. Tomé sus manos y le revelé el secreto más hermoso que había internalizado. «Querida, tu paz no puede depender de las circunstancias que tus ojos perciben. Has de anclar tu corazón en aquel que es más grande que cualquier enfermedad, más fuerte que cualquier dolor». Le impartí la misma oración que yo había aprendido. Entregar cada día, cada situación, cada paciente a las manos amorosas del Padre. Aquella enfermera de nombre Linda se convirtió en una entrañable amiga.
Meses después me relató cómo su existencia había experimentado una transformación completa. No había abandonado su labor en oncología. De hecho, se había comprometido aún más con ella, pero ahora portaba una serenidad que transfiguraba toda la unidad donde laboraba. Los pacientes me solicitan específicamente, me confió. Dicen que cuando estoy cerca se sienten más sosegados, más esperanzados. No soy yo, hermana Caterine, es lo que usted me enseñó sobre reposar en él. Linda había aprendido que cuando transitamos en la paz del Espíritu Santo, nos convertimos en conductos de esa misma paz para un mundo que la anhela desesperadamente. ¿Te das cuenta, mi querida amiga? La paz que el Espíritu Santo anhela concederte no está destinada exclusivamente a tu beneficio personal. Es una dádiva que Él desea multiplicar a través de tu existencia hacia todas las personas que toques, tu círculo familiar, tus amistades, tus compañeros de trabajo, incluso extraños en el supermercado o en el autobús. Todos pueden ser tocados por la paz que irradias cuando has aprendido a reposar completamente en Él, pero permíteme ser completamente franca contigo, porque el Espíritu Santo me ha enseñado que la verdad, aunque en ocasiones resulte confrontante, siempre nos libera. Aprender a transitar en esta paz requiere más que un mero deseo. Exige una decisión cotidiana, a veces una resolución momento a momento, de optar por la confianza en detrimento de la preocupación. Habrá días en que cada voz en tu mente racional te gritará que te inquietes, que asumas el control, que emprendas acciones desesperadas para solventar las situaciones. Y en esos instantes, mi querida amiga, es cuando con mayor vehemencia necesitarás recordar lo que el Espíritu Santo te está enseñando hoy. Recuerdo un periodo particularmente arduo en mi ministerio, cuando parecía que cada cosa susceptible de salir mal, efectivamente salía mal. El equipo de sonido falló durante 3 servicios consecutivos. Enfrentamos problemas legales inesperados y varios miembros clave del equipo enfermaron al mismo tiempo. Cada jornada traía consigo una nueva crisis que parecía exigir mi atención urgente e inmediata. Durante aquellas semanas, querida amiga, sentí que estaba siendo puesta a prueba en todo lo que había aprendido sobre transitar en paz. Era sencillo predicar sobre el reposo en Dios cuando las circunstancias eran favorables, pero ¿qué sucedía cuando todo parecía desmoronarse a mi alrededor? Una mañana, tras recibir la 5ª llamada telefónica con noticias adversas antes de las 9, me encontré de rodillas en mi oficina, no en adoración, sino sumida en un pánico absoluto. Mi mente discurría a 1000 por hora, intentando hallar soluciones para cada problema, elaborando listas de personas a quienes contactar, diseñando planes de emergencia para implementar. Y fue en ese instante cuando el Espíritu Santo me habló con una claridad que me detuvo en seco. Caterine, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está la paz que has estado predicando? Sus palabras fueron como un espejo que reflejó la realidad de mi corazón. Había vuelto a tomar el control, había abandonado el sosiego que Él me había enseñado. En ese momento tuve que tomar una decisión crucial. Podía persistir en mi frenética actividad humana, intentando arreglarlo todo por mi cuenta, o podía regresar al santuario de paz que ya conocía. Elegí la segunda opción, aunque cada fibra de mi ser natural protestaba con vehemencia. Me detuve, inspiré profundamente y comencé a hacer lo que había aprendido. Entregar cada situación, una por una, en las manos de aquel que detenta el control absoluto sobre todas las cosas. Padre, oré, el equipo de sonido es tuyo, los problemas legales son tuyos, la salud del equipo está en tus manos. Yo descanso en tu fidelidad. Para comprender más sobre la fidelidad divina, te invito a suscribirte a Palabras de Catherine. No fue un proceso instantáneo, mi querida amiga. Mi mente continuó empeñada en retomar el control durante varios días, pero cada vez que percibía el ascenso de la ansiedad, retornaba a aquella oración de entrega. Y paulatinamente esa paz familiar comenzó a invadir mi corazón de nuevo. ¿Sabes lo que ocurrió? En las 2 semanas subsiguientes, cada uno de aquellos problemas se resolvió de maneras que jamás habría podido planificar o imaginar. Alguien donó un equipo de sonido completamente nuevo y de mejor calidad. Los problemas legales se disiparon de una forma que nos ahorró miles de dólares. El equipo se recuperó más rápido de lo esperado. Pero lo más sublime no fueron las soluciones a las adversidades, sino la profunda enseñanza que internalicé durante aquel proceso. Descubrí que mi paz no podía depender de la ausencia de dificultades. Tenía que ser una paz que subsistiera en medio de los problemas, sabiendo que mi Padre Celestial es siempre fiel, siempre bondadoso, siempre en control. Mi querida amiga, quizás en este preciso instante te encuentres enfrentando tu propia temporada de desafíos. Tal vez percibes que los inconvenientes se acumulan con mayor rapidez de la que eres capaz de resolverlos.
Anhelo que asimiles una verdad que me ha sostenido a lo largo de más de 5 décadas de ministerio. Dios jamás permite una prueba que exceda su gracia para sustentarte en ella. No estoy afirmando que sea un camino fácil. No estoy minimizando el dolor genuino que puedas estar experimentando. Lo que estoy declarando es que existe una paz disponible para ti que trasciende cualquier circunstancia. Una paz capaz de sostenerte incluso en los momentos más sombríos de tu existencia. Esta paz que procede del Espíritu Santo es como un ancla imperceptible que mantiene tu alma estable cuando las olas embravecidas de la vida amenazan con hundirte. Tú posees la facultad de elegir transitar en esa paz hoy, en este mismo instante, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Permíteme guiarte en una oración que ha transformado la vida de millares de personas, incluida la mía propia. Si te encuentras dispuesta, mi querida amiga, cierra tus ojos por un breve momento y permite que estas palabras penetren hasta lo más recóndito de tu corazón. Padre Celestial, me acerco a ti con todo lo que agita mi corazón en este día. Te entrego mis inquietudes, mis miedos más profundos, mis ansiedades que me consumen. Te encomiendo las situaciones que no puedo dominar y las personas que no puedo cambiar. Reconozco que tú eres Dios y yo no. Elijo confiar en tu amor perfecto, en tu sabiduría ilimitada, en tu fidelidad inquebrantable. Inunda mi corazón con tu paz que sobrepasa toda comprensión. Enséñame a caminar en esa paz cada día, cada hora, cada instante. En el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Experimentaste algo, querida amiga? ¿Percibiste, aunque fuese un sutil roce de esa paz celestial acariciando tu corazón? Eso que sentiste, por más tenue que haya sido, es real. Es el Espíritu Santo iniciando la instrucción en el mismo sendero de paz que me reveló a mí. Ahora bien, deseo compartir contigo algo más que el Espíritu Santo me mostró sobre la esencia de su paz, una revelación que revolucionó mi entendimiento y que sé que bendecirá tu corazón de manera profunda. Él me enseñó que su paz no es pasiva, no es una resignación teñida de derrota. Su paz es, por el contrario, activa, es poderosa, es una fuerza dinámica capaz de transformar cualquier situación. Para más revelaciones te invitamos a suscribirte a Palabras de Catherine. Conocí a una mujer en nuestras asambleas, de nombre Rosa, cuya historia ilustra con perfecta claridad esta verdad ineludible. Era una dama de aproximadamente 50 años que había perdido su empleo tras más de 2 décadas de servicio en la misma corporación. Había sido despedida debido a recortes de personal y, a su edad, la búsqueda de una nueva oportunidad laboral se había transformado en una batalla aparentemente insuperable. Cuando la conocí, Rosa se encontraba sumida en una depresión profunda, se culpaba a sí misma, se sentía inútil, rechazada por el sistema. Hermana Catherine, me dijo con el rostro surcado por lágrimas, ¿cómo voy a experimentar la paz cuando ignoro si podré mantener mi hogar? ¿Cómo voy a confiar en Dios cuando siento que me ha abandonado? Le expuse algo que el Espíritu Santo me había revelado, la distinción entre la paz pasiva y la paz activa. Rosa, mi amada, le susurré, la paz de Dios no implica sentarse a esperar que las circunstancias mejoren por arte de magia. Significa, en cambio, avanzar con confianza, sabiendo que Él te precede, preparando el camino. Le enseñé que la paz que emana del Espíritu Santo nos concede la sabiduría para discernir qué pasos emprender y cuándo hacerlo. Nos infunde la valentía para actuar cuando es el momento propicio y la paciencia para aguardar cuando es el tiempo de esperar. No es una paz que nos paraliza, sino una paz que nos empodera. Vas a buscar trabajo, le dije, pero lo harás desde un lugar de confianza inquebrantable, no de desesperación. Prepararás tu currículum, harás llamadas, asistirás a entrevistas, pero todo eso lo llevarás a cabo sabiendo que tu Padre Celestial ya conoce el lugar exacto donde te necesita ubicar. Rosa me miró con una mezcla de esperanza y dudas. ¿Pero qué sucede si nadie me contrata? ¿Qué pasa si soy demasiado mayor? Sus interrogantes eran válidos, nacidos de un dolor genuino. Pero le impartí una enseñanza que cambió por completo su perspectiva. Mi querida Rosa, le dije, tomando sus manos con afecto, tu valor intrínseco no se determina por lo que un empleador piense de tu edad. Tu valor está fundamentado en el hecho inalienable de que eres hija del Rey de Reyes. Y si Él tiene un lugar perfecto para ti, ninguna puerta que Él abra podrá ser cerrada, y ninguna puerta que Él cierre podrá ser abierta. Le mostré cómo orar de una manera que liberara la paz activa del Espíritu Santo en su afanosa búsqueda de empleo. En lugar de implorar desde el temor, Dios, por favor, que alguien me conceda un empleo, le instruí a orar desde la fe inquebrantable. Padre, guía mis pasos hacia el lugar perfecto donde anhelas utilizarme. ¿Sabes lo que aconteció con Rosa? Comenzó a buscar trabajo, pero con una actitud completamente diferente. En lugar de acudir a las entrevistas sumida en la desesperación, iba con una confianza serena.
En vez de aceptar cualquier oferta por pánico, aguardaba la dirección precisa del Espíritu Santo. Después de 3 meses de búsqueda perseverante, Rosa no solo encontró un nuevo empleo, sino que consiguió una posición superior a la que había perdido, en una empresa que valoraba genuinamente su experiencia y su madurez. Pero lo más hermoso fue la transformación visible en su persona. Irradiaba una paz y una confianza que atraían magnéticamente a las personas hacia ella. Hermana Catherine me dijo meses después, ahora comprendo la diferencia. Antes buscaba trabajo desde el miedo y eso se percibía en cada entrevista. Ahora sé quién soy en Cristo, y esa seguridad lo cambia todo. Rosa había asimilado que la paz que emana del Espíritu Santo no la convirtió en una persona pasiva, sino en una mujer empoderada que sabía cómo transitar con propósito y confianza divinos. Mi querida amiga, percibes la belleza intrínseca de esta verdad. La serenidad que el Espíritu Santo anhela infundirte no te convertirá en una persona resignada que acepta cualquier cosa sin cuestionar. Por el contrario, te transformará en una mujer que conoce su propia identidad, que es consciente de su inestimable valor, que avanza con un propósito divino. Esta paz activa que proviene del Espíritu Santo te dota de un discernimiento celestial para saber cuándo es el momento oportuno para hablar y cuándo callar, cuándo es preciso actuar y cuándo aguardar, cuándo librar una batalla y cuándo permitir que Dios luche por ti. Es una sabiduría que desciende de las alturas, una intuición espiritual que orienta cada paso de tu peregrinaje. Recuerdo otra ocasión en la que esta verdad se manifestó de manera poderosa en mi propia existencia. Aconteció durante los años incipientes de mi ministerio, cuando me enfrenté a una crítica sumamente dura por parte de líderes religiosos que cuestionaban la legitimidad de que una mujer predicara la palabra. Las críticas eran despiadadas, públicas, y concebidas con el propósito explícito de aniquilar mi ministerio antes de que éste pudiera realmente echar raíces. Durante semanas, mi alma batalló con la disyuntiva de cómo responder. Mi naturaleza humana clamaba por defenderse, por explicar mi llamado divino, por justificar la existencia de mi ministerio. Poseía argumentos bíblicos meticulosamente preparados, testimonios irrefutables de vidas transformadas, evidencias palpables del poder de Dios obrando a través de mi labor ministerial. Estaba lista para el combate, pero en mi tiempo de oración, el Espíritu Santo me impartió una lección preciosa sobre su paz activa. No me indicó que ignorara la situación o que me resignara a ser atacada sin réplica. Me reveló que existía una manera de responder que procedía de su sabiduría, no de mi carne. Para más lecciones divinas, te animo a suscribirte a Palabras de Catherine. Catherine me susurró al santuario de mi corazón, permite que tu ministerio hable por sí mismo. No malgastes tu energía defendiendo aquello que yo mismo he establecido. Úsala en cambio para realizar lo que te he comisionado a hacer. En ese momento comprendí con absoluta claridad que la paz que emana del Espíritu Santo no es un silencio temerosos o una inacción cobarde. Es por el contrario una sabiduría estratégica inigualable. Decidí no responder a las críticas con palabras de defensa, sino con frutos palpables. En lugar de redactar epístolas refutando mi ministerio, dediqué ese tiempo a interceder por los enfermos. En vez de involucrarme en debates teológicos estériles, me enfoqué en presenciar vidas transformadas por el poder inconmensurable de Dios. Mi respuesta fue la paz activa del Espíritu Santo en su más pura manifestación. ¿Sabes lo que ocurrió? Mientras mis detractores consumían sus energías atacando, yo utilizaba la mía para edificar el reino de Dios. Los portentos se multiplicaron, las sanidades se incrementaron, y un número creciente de personas llegaron a conocer a Jesús a través del ministerio. Y con el tiempo, incluso algunos de mis más acérrimos críticos tuvieron que reconocer que la mano de Dios reposaba sobre esta obra. Esa experiencia me inculcó que la paz del Espíritu Santo frecuentemente nos conduce por sendas que la mente natural no es capaz de comprender. Nos otorga estrategias celestiales para enfrentar situaciones terrenales. Nos revela maneras de triunfar que trascienden la lógica humana. Mi querida amiga, tal vez te encuentres frente a una situación en la que sientes la imperiosa necesidad de defenderte, de probar tu valía o de luchar por tu posición. Anhelo que consideres que el Espíritu Santo podría poseer una estrategia diferente, una manera de obrar que emana de su sabiduría infinita, en lugar de nuestro entendimiento limitado. ¿Has percibido cómo las personas que transitan en una auténtica paz que procede del Espíritu Santo poseen una presencia distintiva? No es que sean individuos débiles o pasivos. Al contrario, hay en ellos una fortaleza serena, una autoridad espiritual que brota del conocimiento de su identidad en Cristo y del poder en el que se desenvuelven. Esta autoridad espiritual que acompaña la paz del Espíritu Santo
Es algo que he presenciado manifestarse de maneras extraordinarias a lo largo de los años de mi ministerio. Permíteme compartir contigo una vivencia que jamás borraré de mi memoria, acaecida durante una de nuestras asambleas en la metrópolis de Los Ángeles. Era una noche de particular intensidad. El auditorio se encontraba completamente colmado, y desde el instante en que ascendí al altar, pude sentir una expectativa sobrenatural que impregnaba el ambiente. Había comenzado a ministrar cuando, de repente, un hombre se irguió en la parte posterior del auditorio y comenzó a proferir interrupciones a viva voz. No eran preguntas honestas o dudas genuinas. Era un ataque frontal, diseñado con la intención de generar caos y destruir la atmósfera de fe que se había establecido con tanto esmero. El individuo profería acusaciones, blasfemias, intentando sembrar confusión entre las personas que habían acudido anhelando un toque de Dios en sus vidas. Por un breve momento experimenté la familiar tentación de responder en la carne, de defenderme, de enfrascarme en un debate público con aquel individuo. Pero entonces, la paz del Espíritu Santo descendió sobre mí como un manto protector. No fue una paz pasiva que me llevó a ignorar la situación. Fue una paz activa que me concedió la autoridad espiritual para manejarla de acuerdo con la sabiduría celestial. Me detuve, fijé mi mirada directamente hacia donde se encontraba el hombre, y con una voz serena pero impregnada de autoridad espiritual, pronuncié: Señor, el Espíritu que está manifestándose a través de usted no es bienvenido en este lugar. En el nombre de Jesús, le ordeno que guarde silencio y que se retire. Lo que aconteció a continuación, querida amiga, solo pudo haber sido la mano omnipotente de Dios. El hombre se desplomó de inmediato, como si una mano invisible hubiera sellado sus labios. Permaneció de pie por unos instantes, con una expresión de confusión en su rostro, y luego abandonó el auditorio sin proferir una palabra más. Pero lo más sublime no fue la partida del perturbador, sino lo que ocurrió después. Una paz aún más profunda descendió sobre toda la congregación. Era como si el Espíritu Santo hubiera utilizado aquella interrupción para demostrar su poder y establecer su autoridad de una manera aún más patente. Esa noche fuimos testigos de algunos de los milagros más extraordinarios que jamás había presenciado. Personas que habían estado confinadas a sillas de ruedas por años se pusieron de pie y deambularon con libertad. Una mujer que había nacido sorda comenzó a percibir sonidos por primera vez en su vida. Un hombre diagnosticado con cáncer terminal fue sanado instantáneamente, algo que los facultativos médicos confirmaron días después. ¿Comprendes lo que sucedió, mi querida amiga? La paz que emana del Espíritu Santo no solo me mantuvo serena durante la crisis, sino que me concedió la autoridad espiritual para confrontar las fuerzas del mal que intentaban obstaculizar la obra de Dios. Esa es la distinción fundamental entre la paz humana y la paz divina. Para más discernimiento espiritual, te animamos a suscribirte a Palabras de Catherine. La paz humana procura evadir los conflictos a toda costa. La paz que emana del Espíritu Santo, en cambio, nos otorga la autoridad para resolverlos conforme a la voluntad soberana de Dios. La paz humana nos impulsa a retroceder cuando nos enfrentamos a la oposición. La paz del Espíritu Santo nos permite avanzar con confianza inquebrantable, sabiendo que aquel que reside en nosotros es infinitamente más grande que cualquier fuerza que se nos oponga. Esta autoridad espiritual que acompaña la paz del Espíritu Santo no es algo que fabriquemos o simulemos, es algo que recibimos cuando genuinamente reposamos en nuestra identidad en Cristo. Cuando sabemos, sin asomo de duda, que somos hijas del Altísimo, esa identidad se convierte en una fuente inagotable de poder sereno pero invencible. Recuerdo a una hermana amada, Elena, quien asimiló esta lección de una manera sumamente personal. Era una mujer de naturaleza tímida, insegura, que había transcurrido toda su existencia permitiendo que otros la intimidaran y la maltrataran. Su esposo era un hombre dominante que la menospreciaba constantemente, y ella había aceptado esa dinámica como algo normal. Cuando Elena comenzó a asistir a nuestras asambleas, fue un privilegio presenciar cómo el Espíritu Santo comenzaba a obrar en su corazón. Paulatinamente fue comprendiendo su verdadera identidad como hija de Dios. Comenzó a transitar en la paz que brota de saber que poseía un valor intrínseco, no por lo que otros pensaran de ella, sino por lo que Dios pensaba de ella. El cambio no fue drástico ni repentino, fue gradual, hermoso, como el florecimiento de una flor que se abre lentamente bajo los rayos del sol. Elena comenzó a expresarse con mayor confianza, a deambular con más dignidad, a responder con sabiduría en lugar de reaccionar con temor. Un día, su esposo regresó a casa en uno de sus típicos arrebatos de ira, profiriendo gritos y exigiendo que Elena dejara de asistir a las reuniones.
En el pasado ella habría cedido de inmediato, habría llorado y se habría disculpado por algo que no había hecho mal, pero esta vez fue diferente. Elena se plantó frente a él con una calma que jamás había manifestado. No le devolvió los gritos, no se disculpó. Simplemente, con una paz que emanaba del Espíritu Santo, le dijo: «Mi amor, yo te respeto como mi esposo, pero mi relación con Dios no es negociable. Continuaré buscando al Señor porque eso es lo que Él ha puesto en mi corazón». La reacción de su esposo fue increíble. Por primera vez en años se quedó sin palabras. Había algo en la autoridad tranquila de Elena que él no podía refutar. No era rebeldía, no era una falta de respeto. Era simplemente una mujer que conocía su identidad en Cristo y que caminaba en la paz y la autoridad que venían con esa identidad. Aquella confrontación marcó un punto de inflexión en su matrimonio. Su esposo comenzó a tratarla con mayor consideración y con el tiempo, movido por la transformación que percibía en su esposa, él mismo comenzó a buscar a Dios. Años después me comentaron que poseían uno de los matrimonios más hermosos y sólidos que conocían. ¿Percibes la belleza de esta transformación, querida amiga? Elena no tuvo que convertirse en una persona agresiva o confrontacional. Simplemente asimiló el sendero de transitar en la identidad y la autoridad que ya le pertenecían como hija de Dios. La paz que emana del Espíritu Santo la liberó del miedo que la había mantenido cautiva durante años. Esta es una de las enseñanzas más cruciales que el Espíritu Santo me ha impartido sobre su paz. Para explorar más sobre la libertad en Cristo, te invito a suscribirte a Palabras de Catherine. Cuando genuinamente reposamos en nuestra identidad en Cristo, esa seguridad intrínseca se convierte en una fuerza poderosa que transfigura no solo nuestras propias existencias, sino también las vidas de todos aquellos que nos rodean. Tú, mi querida amiga, eres hija del Rey de Reyes. Esa no es una mera frase bonita o un concepto teológico abstracto. Es una realidad espiritual inmutable que debería definir cada paso que das, cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas. Cuando transitas en esa verdad inalienable, la paz que emana del Espíritu Santo se convierte en tu atmósfera natural. Pero permíteme compartir contigo algo más que el Espíritu Santo me enseñó sobre esta paz transformadora. No solo modifica nuestra manera de afrontar las crisis o los conflictos, también transfigura la forma en que vivimos los días ordinarios, los momentos simples, las rutinas diarias que componen la mayor parte de nuestras vidas. Hubo un periodo en mi existencia en el que sentía que solo podía experimentar la presencia divina durante los servicios religiosos o en instantes de oración intensa. Pensaba que la paz que brotaba del Espíritu Santo era algo reservado para ocasiones especiales, para crisis de gran envergadura o para tiempos dedicados específicamente a lo espiritual. Pero el Espíritu Santo me inculcó que su paz está disponible para cada instante, cada actividad, cada faceta de nuestra existencia. Él anhela que transitemos en esa paz mientras realizamos labores domésticas, mientras conducimos al trabajo, mientras efectuamos las compras en el supermercado. Rememoro el día en que esta verdad se hizo palpable para mí. Era una matinal particularmente común y corriente. No tenía servicios programados, no había crisis que resolver, no se presentaban situaciones dramáticas que requirieran una intervención divina. Era simplemente un día ordinario colmado de tareas rutinarias y responsabilidades mundanas. Me encontraba en mi cocina, preparando el desayuno cuando de repente percibí algo. Había estado realizando aquellas actividades simples con una actitud de prisa y preocupación, como si fueran obstáculos que debía superar para alcanzar las cosas verdaderamente importantes del día. Fue entonces cuando el Espíritu Santo me susurró algo que transformó mi perspectiva para siempre. Catherine, no existen momentos sagrados y momentos seculares cuando caminas conmigo. Todo momento es sagrado cuando lo vives en mi presencia. En ese instante resolví modificar mi actitud. En lugar de apresurarme para concluir el desayuno, decidí prepararlo como un acto de adoración. Mientras cortaba la fruta, le expresaba mi gratitud a Dios por su provisión. Mientras preparaba el café, meditaba en su bondad. Transfiguré una actividad rutinaria en un momento de comunión íntima con el Espíritu Santo. La distinción fue extraordinaria. Esa paz que normalmente solo experimentaba durante la oración o el ministerio comenzó a inundar mi cocina. Era la misma paz, la misma presencia, pero ahora en medio de lo cotidiano. Comprendí que el Espíritu Santo no establece distinciones entre lo sagrado y lo secular cuando transitamos conscientemente en su presencia. Desde ese día, mi querida amiga, he practicado lo que denomino la paz presente, vivir cada instante, por simple que parezca, en la conciencia de que el Espíritu Santo me acompaña. Ya sea que esté redactando correspondencia, viajando en avión o simplemente descansando en casa, mantengo esa conexión consciente con su presencia.
Y si deseas cultivar esta paz en tu día a día, considera suscribirte a Palabras de Catherine para obtener más guía. ¿Sabes lo que descubrí, mi querida amiga? Que la vida se enriquece infinitamente cuando cada actividad se convierte en una oportunidad para la comunión con Dios. El estrés inherente a las tareas cotidianas se disipa cuando las realizamos envueltas en su paz. La irritación que provocan las interrupciones desaparece cuando vemos cada una de ellas como una oportunidad que Él ha permitido para un propósito superior. Esta práctica transformó no solo mi experiencia personal, sino también el alcance de mi ministerio. Las personas comenzaron a notar algo diferente en mí. No era únicamente durante los servicios que irradiaba paz, sino en cada conversación, en cada encuentro, en cada momento de interacción humana. En una ocasión, una azafata en un vuelo se me aproximó y me dijo: «Señora, desconozco qué posee usted, pero desde el instante en que subió al avión, toda la atmósfera cambió. Los pasajeros están más relajados, los niños dejaron de llorar, ¿qué es lo que hace?». Le expliqué que no era lo que yo hacía, sino en quien reposaba. Mi querida amiga, anhelo que asimiles que esta paz que emana del Espíritu Santo no es un lujo espiritual reservado para momentos especiales. Es tu herencia inalienable como hija de Dios para cada instante de cada jornada. Puedes lavar la ropa en su paz, puedes conducir tu vehículo en su paz, puedes trabajar en su paz, puedes descansar en su paz. Cuando comienzas a vivir de esta manera, todo se transforma. Las tareas domésticas dejan de ser cargas y se convierten en oportunidades de adoración. Los desafíos laborales dejan de ser fuentes de estrés y se transforman en plataformas para demostrar su gracia. Las relaciones difíciles dejan de ser batallas y se convierten en campos misioneros donde su amor puede resplandecer. Esto me evoca una historia preciosa de una hermana llamada Ana, quien asistía a nuestras reuniones en la ciudad de Chicago. Era una mujer que laboraba en una oficina con un ambiente sumamente estresante, donde las presiones eran constantes y los conflictos entre compañeros eran la norma diaria. Ana acudió a mí un día completamente exhausta. «Hermana Catherine», me dijo, «siento que no puedo vivir la vida cristiana que anhelo en mi lugar de trabajo. Es imposible mantener la paz en un ambiente tan tóxico». Su frustración era genuina y yo podía comprender perfectamente lo que sentía. Le impartí exactamente lo que el Espíritu Santo me había enseñado sobre la paz presente. «Ana, mi querida», le dije, «tu oficina no es tu enemiga, es tu campo misionero. No necesitas llevar la paz allí, ya la posees en tu interior. Solo necesitas aprender a vivirla conscientemente». Le expliqué cómo iniciar cada jornada laboral con una oración sencilla pero poderosa. «Espíritu Santo, vamos juntos a trabajar hoy. Que tu paz en mí toque a cada persona que encuentre, cada situación que enfrente». Le enseñé a percibir cada tarea, cada reunión, cada interacción como una oportunidad para manifestar el carácter de Cristo. ¿Sabes lo que aconteció con Ana? En cuestión de semanas comenzó a notar cambios extraordinarios. No en las circunstancias externas, pues su oficina continuaba siendo igual de exigente, sino en su experiencia interna. Descubrió que podía mantener la calma en medio del caos, que podía responder con sabiduría en lugar de reaccionar con frustración. Pero lo más sublime fue lo que comenzó a suceder a su alrededor. Sus compañeros de trabajo empezaron a buscarla cuando enfrentaban problemas, porque percibían algo diferente en ella. Su jefe comenzó a confiarle proyectos más significativos porque observaba que ella podía manejar la presión sin perder la compostura. Hermana Catherine, me relató meses después, «mi oficina se ha convertido en mi lugar predilecto para adorar a Dios. No porque sea perfecta, sino porque cada día veo cómo su paz en mí está transformando ese ambiente». Ana había asimilado que la paz del Espíritu Santo no depende del entorno externo, sino de la presencia interna. Esta es una de las enseñanzas más liberadoras que el Espíritu Santo me ha concedido, mi querida amiga. No tienes que aguardar a que las circunstancias se modifiquen para experimentar su paz. No necesitas un ambiente impecable para transitar en su descanso. La paz reside en ti porque Él habita en ti. Para mantenerte en este camino de paz, te animamos a suscribirte a Palabras de Catherine. Imagina la libertad que esto confiere. Ya no eres una víctima de tu entorno. Ya no dependes de que otros cambien para que tú puedas experimentar la paz. Ya no necesitas que todo salga a la perfección para poder reposar en Dios. La paz que emana del Espíritu Santo te libera de la dependencia de las circunstancias externas, porque proviene de una fuente interna e inagotable. Pero hay algo más que anhelo compartir contigo, algo que el Espíritu Santo me enseñó sobre la naturaleza contagiosa de su paz. Cuando genuinamente transitamos en esta paz presente, se convierte en algo que otros pueden percibir, tocar, experimentar, sin que nosotros tengamos que pronunciar una sola palabra al respecto.
Recuerdo una ocasión en que me encontraba en el aeropuerto de Nueva York, aguardando un vuelo que se había retrasado por varias horas. Era uno de esos días caóticos en que todo parecía salir mal. El clima era terrible, los vuelos se cancelaban uno tras otro y la tensión entre los pasajeros era palpable. Yo estaba sentada en la sala de espera, reposando en la paz que brotaba del Espíritu Santo, leyendo mi Biblia y orando en silencio. No estaba predicando a nadie, no estaba intentando ministrar. Simplemente estaba existiendo en su presencia. Gradualmente comencé a notar que las personas se sentaban cerca de mí. Primero fue una señora mayor que parecía muy nerviosa por el retraso. Luego una madre joven con un bebé que había estado llorando. Después, un hombre de negocios que lucía completamente estresado por los cambios en su itinerario. Sin que yo hiciera nada específico, estas personas comenzaron a calmarse. El bebé dejó de llorar. La señora mayor comenzó a respirar con mayor tranquilidad. El hombre de negocios guardó su teléfono y simplemente se sentó en silencio. Era como si la paz que emana del Espíritu Santo se hubiera extendido como ondas invisibles en el agua. Finalmente, la señora mayor se volvió hacia mí y me dijo: «Disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Desde que me senté aquí me siento mucho más tranquila. Hay algo en usted que transmite calma, ¿qué es?». Esa pregunta abrió la puerta para una conversación hermosa sobre el príncipe de paz que reside en nosotros. Antes de que abordáramos nuestros respectivos vuelos, había orado con 3 personas diferentes que entregaron sus corazones a Jesús allí mismo, en la sala de espera. Todo porque la paz del Espíritu Santo en mí se había convertido en una fuerza evangelística, sin que yo tuviera que esforzarme conscientemente para hacerlo. ¿Comprendes lo poderoso que es esto, mi querida amiga? Tu paz puede ser tu testimonio más elocuente. Tu descanso en Dios puede ser la predicación más efectiva que jamás pronuncies. No necesitas palabras elaboradas o argumentos teológicos complejos cuando portas la presencia del príncipe de paz en tu interior. En un mundo saturado de ansiedad, estrés y agitación, una persona que transita en verdadera paz espiritual se convierte automáticamente en un faro de esperanza. Las personas pueden no entender lo que posees, pero saben que lo necesitan. Pueden no conocer la fuente de tu calma, pero anhelan experimentar esa misma tranquilidad. Esta es una de las maneras más hermosas en que el Espíritu Santo multiplica su obra a través de nuestras vidas. Cuando transitamos en su paz, nos convertimos en imanes que atraen corazones sedientos hacia la fuente inagotable de agua viva. No tenemos que perseguir a las personas para ministrarles. Ellas son atraídas naturalmente hacia lo que portamos. Para sumergirte en más verdades transformadoras, te invito a suscribirte a Palabras de Catherine. Pero permíteme ser enteramente honesta contigo sobre algo más, mi querida amiga, porque el Espíritu Santo me ha enseñado que la verdad completa siempre nos libera más que las verdades parciales. Transitar en esta paz no implica que jamás sentiremos momentos de preocupación o inquietud. Significa, por el contrario, que poseemos un refugio al cual retornar cuando esos momentos se manifiestan. Yo he experimentado días, incluso después de décadas de ministerio, en los que me he despertado con el corazón agitado por alguna situación. He tenido instantes en los que la ansiedad ha llamado a la puerta de mi alma, donde los pensamientos de preocupación han intentado establecer residencia permanente en mi mente. La distinción no radica en que estos momentos no se presenten. La diferencia crucial estriba en que ahora sé qué hacer cuando se manifiestan. Poseo un camino de regreso a la paz, una ruta establecida que me conduce de vuelta al descanso en el Espíritu Santo. No tengo que permanecer sumida en la agitación. Tengo una salida, un santuario, un lugar seguro e inexpugnable. Es comparable a poseer un hogar hermoso con un jardín florido. A veces llueve torrencialmente, a veces se desatan tormentas inclementes, a veces el clima es desapacible, pero siempre puedo ingresar a mi morada, cerrar la puerta tras de mí y sentirme segura y confortable, sin importar lo que ocurra en el exterior. La paz que emana del Espíritu Santo es esa morada para nuestra alma. Oh querida amiga, sentiste su toque, su presencia tan real, percibiste, aunque fuese un susurro tenue, de esa paz celestial acariciando tu alma. Eso que sentiste es absolutamente real, es el glorioso comienzo de una travesía que no solo transformará tu propia vida, sino que irradiará y modificará profundamente las vidas de todos tus seres queridos. Ahora, al partir de aquí, quiero que sepas que no te marchas sola. Llevas contigo la inquebrantable presencia del Espíritu Santo, el Consolador por excelencia, el Príncipe de Paz. Portas su promesa irrevocable de que jamás te dejará ni te desamparará, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia.
Llevas contigo su poder ilimitado para transfigurar cualquier situación adversa, cualquier relación compleja, cualquier circunstancia desafiante en una oportunidad deslumbrante para manifestar su gloria incomparable. No olvides nunca suscribirte a palabras de Catherine, mi amor, porque tengo muchísimas más verdades que compartir contigo, tesoros celestiales que el Espíritu Santo sigue revelándome. Y si este mensaje ha conmovido tu corazón de manera profunda y anhelas tener estas enseñanzas siempre a tu alcance, disponibles para cuando las necesites, te invito a visitar la descripción de este video. Allí descubrirás libros especiales, accesibles para su adquisición, donde he plasmado meticulosamente estas revelaciones divinas del Espíritu Santo sobre cómo transitar en su paz perfecta. Son auténticos tesoros espirituales que podrás leer una y otra vez, que podrás subrayar con fervor y meditar con devoción, y que incluso podrás compartir como una inestimable herencia de fe con tus hijas y nietas. En esos libros encontrarás aún más historias conmovedoras, más testimonios impactantes, y un sinfín de enseñanzas profundas que el Espíritu Santo me ha concedido a lo largo de mis años de ministerio. Y recuerda siempre, mi valiente guerrera, que cuando el mundo te proclame que no hay esperanza, tú posees el conocimiento inalienable de que tienes al dador de toda esperanza viviendo en lo más íntimo de tu ser. Cuando las circunstancias externas te griten que no hay salida, tú sabes con certeza que aquel que abrió el mar rojo puede abrir cualquier camino ante ti. Cuando el miedo con su gélida mano golpee a tu puerta, tú sabes con una convicción profunda que su amor perfecto que todo lo abarca expulsa todo temor. Camina con audacia en esa paz que te ha sido concedida, querida amiga. Vive plenamente en ese descanso divino. Reposa con total confianza en su bondad inagotable y recuerda siempre, con cada fibra de tu ser. No eres tú, es el Espíritu Santo obrando con majestuosidad a través de una vida completamente rendida y entregada a su amor inmenso, hasta que volvamos a encontrarnos, mi amada hermana. Que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde celosamente tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Él te ama más, infinitamente más, de lo que tu mente limitada puede siquiera concebir, y posee planes para tu existencia que son inconmensurablemente mejores de lo que jamás podrías soñar en tus más audaces anhelos. Ve en paz, hija mía, ve en su paz perfecta, la que trasciende toda lógica y te sostiene en todo momento.